en Arriba Córdoba, que cuando sucede, por ejemplo, un hecho de inseguridad, más allá de lo que uno pierde, a veces quienes se llevan las cosas no saben lo que representa, las historias que hay puestas en un objeto, aunque sea muy pequeño. Hay veces que quizás ahí está encerrada la historia completa de un amor o de una vida. El valor afectivo imposible de mensurar en términos económicos. Y sobre eso tiene que ver la historia que les vamos a contar ahora, porque estamos en comunicación con Natalie, que es la hija de un productor rural cordobés. Pero le vamos a pedir a ella que nos explique qué pasó y cómo fue toda esta situación, porque lo que tiene es un pedido de que le devuelvan precisamente una alianza que representa el amor de sus papás. ¿Querés que antes de conocerla miremos el caso? Este video viral que se compartió muchísimo en redes sociales? Le robaron la alianza a mi papá en Santiago del Estero, cuando ya estaba muerto. Hago este video para pedir que me ayuden a encontrarla y a traerla a casa. Así como... Bueno, la verdad es que cuando uno lee la historia no puede más que conmoverse, porque lo que está pidiendo es un gesto de humanidad, Robert. Sí, sí. Hola. ¿Querés que la saludemos para charlar con ella? ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Buen día. Ay, qué difícil. Buen día es una formalidad, pero gracias por hablar con nosotros. Buen día, chicos. ¿Cómo no hablar con ustedes? En casa los vemos, yo creo que desde el primer programa. Ay, así que gracias. Gracias por eso. Bueno, estás pidiendo que por favor te devuelvan una alianza que representa mucho más que ese objeto. Sí, es lo que no nos dieron de mi papá. Y en lugar de esa alianza me dieron un aro roto diciéndome que esa era la alianza. Entonces, bueno, va más allá, ¿no? Del valor económico que pueda tener esa alianza, es devolvérsela a mi mamá, porque bueno, mi papá no era solo, ¿no? Una persona muerta, era un padre para mí, para mi hermano, era un esposo, era un hijo. Entonces, pido que eso, ¿no? Que el pueblo nos ayude, por eso hice el video, porque digo, bueno, quizás a esta alianza alguien la tiene o la vendió, alguien la compró. Me gustaría que vuelva a casa. Me gustaría incluso puedo ir a buscarla yo, como lo tuve que ir a buscar a mi papá para traerlo a casa. Ahora, hay ahí un dato que vos nos contás, que es alguien que lo hizo absolutamente consciente, porque lo que vos nos decís es que le sacaron ese anillo y le pusieron un aro de mujer como para disimular que algo tenía puesto en su mano. Sí. Sí, él tenía la alianza en la mano derecha, porque mis papás renovaron las alianzas este año. Y resulta que a él le quedó un poquito floja, entonces yo le dije, pa, usala en otro dedo, en la otra mano, no pasa nada. Entonces, sabemos que él tenía esa alianza, hay pruebas, hay imágenes que constatan que él tenía esa alianza, y a nosotros cuando en la morgue, lo único que a mí me quedaba por entregarme era esa alianza, y me dan un frasco de plástico sí con algo adentro. Y cuando yo a pocos metros se la entrego a mi mamá abre ese frasco y se da con que no era la alianza. Y no solo que no era la alianza, sino que era un aro dorado de mujer roto, que bueno, que yo no sé si se lo pusieron en el dedo o no. Claro. Todo y esto inimaginable, ¿no? Pero... ocurrió en jurisdicción de Santiago del Estero e intervino, me imagino, la policía y la justicia de Santiago del Estero. Ustedes, la sospecha es que alguien de que intervino en el operativo que sucede al choque fatal, bueno, hizo la sustracción, ¿no? Sí, esto, o sea, él fallece cerca de Sumampa, entonces ahí lo llevan al hospital de Sumampa. Entendemos y tendríamos datos, a ver, yo no tengo una certeza hoy, pero que de Sumampa él salió con su alianza, habría pruebas, la policía tendría imágenes de que él llegó a Santiago del Estero capital, a la ciudad con la alianza,
ahí él estuvo en la morgue judicial, creo que es el nombre, sí, la morgue judicial, y bueno, ahí es donde a mí me entregan este objeto diciendo que era la alianza. Claro. No, ahí habrían Sí, hecho interviene. el Claro. cambio, ¿no? Claro. Exacto, sí, sí, o en el viaje, pero bueno. No, yo este fin de semana inicié las 2 denuncias en las 2 provincias, digamos, vía online. Hoy tendré que acercarme a la fiscalía más cercana acá de casa y ver cómo gestiono eso, pero sí ocurrió en Santiago del Estero. Apelamos al espíritu navideño, es la única esperanza que nos queda, Natalia, a ver si alguien se apiada, se da cuenta de lo que esto representa. Y como vos decís, no importa cómo, no importa dónde, pero que aparezca y que alguien te dé el dato de está en este lugar, se puede ir a buscar. Exacto, sí, exacto. Exacto, y además esto es muy común, ¿no? Y es un delito. Claro. O sea, Sí, a sí, ver, sí. es Por común que le supuesto. roben a las personas que fallecen, es un delito, y yo creo que mi papá, si hubiese tenido un último suspiro, hubiese pedido volver a casa, él y sus cosas. Y estoy segura que todos los fallecidos, ellos tienen derechos, son personas. Yo no podía estar en la morgue cuidando a mi papá, ¿no? Hay personas, hay profesionales que lo tenían que cuidar, que tenían que respetar, hacer valer sus derechos. Y lo duro, porque hay muchas personas que me lo dicen en las redes, es que pasa mucho y que alguien en todo este entramado de personas se aprovecha de esa vulnerabilidad absoluta de mi papá y de cualquier fallecido. Entonces, bueno, ojalá vean mi video y les mueva algo, ¿no? Para que no ocurra, para que nos ayuden a cuidarlos, porque las familias los vamos a cuidar todo lo que podemos, pero llega un punto en el que al que no tenemos acceso. Entonces creo que sí, ojalá como gesto navideño recibamos esa alianza. Ojalá. Pero ojalá eso, que sean menos las familias que tengan que pasar por estas cosas. Totalmente, clarísima, Natalia. Te agradecemos un montón esta charla y coincidimos con cada palabra que acabas de decir. Así que gracias por charlar con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Ale, gracias, Robert. Muchas gracias, Un beso Ale. grande. Tiene razón, es tan lógico lo que Sí, acaba y de con decir. la gravedad que en estos hechos, como bien lo describe ella, que suele ser frecuente, intervienen servidores públicos, ¿no? Claro. Todas las personas que intervienen en el proceso, policía, agentes judiciales, empleados de la morgue, todos son funcionarios o empleados públicos, digamos, que tienen un deber de servicio a la comunidad. Y digo, hay que ser ruin Ay, sí, para totalmente. robarle un muerto, ¿no? Sí, y esta cosa que ella decía en las redes, la cantidad de gente que le dijo, me pasó lo mismo. Sí, sí, o sea, sí. que sea una práctica habitual. Sí, sí, ya vas a ver que nos van a llegar testimonios de gente que ha sufrido accidentes o algún tipo de problema en la vía pública y que suele ser objeto de este tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente. Ojalá haya una buena noticia antes de que llegue la Navidad. Ojalá. Bueno.